reflexionar sobre temas tan importantes como el libro, como la lectura, como la crisis del libro, la crisis de la lectura, como ha sido superada en Chile todavía, es un paso importante, lento muchas veces, difícil, incluso en la sociedad escritora. Sin embargo, esto es un paso en adelante y es un paso que ojalá que los socios puedan asumir la responsabilidad de pensar, asumir la responsabilidad de pensarse y creo que eso es lo importante de estar hoy día reunidos y de estar hoy día aquí convocados. Creo que es muy importante que la sociedad de escritores tenga un discurso público sobre el tema de la reforma profesional. Creo que no basta que los profesores digan que es necesaria la reforma. Creo que no basta que los estudiantes digan que es necesaria la reforma y que además hay que hacer cambios y que no hay que aceptar lo que hoy día plantea un sector de la sociedad que quiere continuar y quiere seguir con lo mismo. Los escritores tienen que sacar la palabra. No basta reunirse con el gobierno para aplaudir. Hay que pensar y hay que hacer propuestas. Y las propuestas tienen que venir de los gremios, las propuestas tienen que venir de la organización social. Si no es de ahí, sencillamente no hay ninguna posibilidad de incidir en las políticas del Estado. Al preguntarse si existe algún tipo de tecnología que nos permita salir del laberinto sin mácula, o una especie de bala de plata que aniquile la monstruosidad social que se ha ido construyendo, la respuesta evidente es no. Desde esa perspectiva, entonces, uno de los hechos relevantes es juntarnos como trabajadores de la cultura para reflexionar sobre el ambiente sociocultural en que nos desenvolvemos. Una primera precisión. Cuando me refiero a la crisis del proceso de lectoescritura, donde incluso las instituciones que exhiben con orgullo sus grandes resultados no pueden esconder la realidad en Chile. Por ejemplo, existe un 44% de analfabetismo funcional en la comprensión de texto, un 42% en documentos y un 51% en temas cuantitativos. Si a ello se suma que un 84% de los chilenos no entiende lo que lee y que un 65% de las personas con estudios profesionales tiene dificultades en entender documentos sencillos y de ellos un 27% se encuentran catalogados como analfabetos funcionales, ninguna institución educacional chilena puede salir bien parada y pretender lavarse las manos. La fuente de los datos es ya conocida. Pertenecen al Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en su trabajo sobre estudios de competencias básicas de la población adulta. Este trabajo comparado es del año 1998 y 2013. ¿Y qué nos muestra? Que los avances son mínimos. Que el 80% de la población chilena está por debajo de las competencias básicas que necesita un adulto para poder desempeñarse en la vida laboral. ¿Quiénes eran los encuestados de 1998 en este trabajo? Los hijos del proceso de municipalización, de las políticas restrictivas de la dictadura y de los inicios del proceso democrático. ¿Quiénes son los entrevistados del año 2013? Son la consecuencia de las correcciones impuestas por las políticas de los gobiernos de la concertación, que para sorpresa de todos, sus avances no son significativos. En términos pedagógicos, ¿qué significa esto? Que la única explicación posible es la del fracaso en el proceso de alfabetización de la educación formal. Porque si hay algo que caracteriza a esta educación, es la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años. Si no se lee y no se escribe bien, se carece del desarrollo de las competencias básicas de la comunicación humana.
por sus 4 elementos primordiales, como es hablar, escuchar, leer, escribir, sin perder de vista que estos componentes son interdependientes entre sí y deben ser enseñados simultáneamente. Segunda precisión. Según un estudio de la Fundación La Fuente, la lectura de libros se asocia fuertemente al nivel socioeconómico de las personas. A mayor nivel socioeconómico, mayor es la proporción de lectores. Es así como el 72% de los hogares chilenos encuestados, el 72% de los hogares encuestados no se compran libros nunca o casi nunca. Y en el 67% de los hogares encuestados no se ha comprado ningún libro en los últimos 12 meses. Y de los libros comprados, un 43% se ha adquirido en librerías. El resto se ha adquirido en la calle, 14%. Libros usados, 13%. Ferias persas, un 10%. Y otros lugares como kioscos, supermercados y fotocopias, otro porcentaje. En este mismo estudio se dice que el 71% de los chilenos considera caro o muy caro el precio de los libros, debiendo puntualizar en sí que el estudio de La Fuente no hace ninguna diferencia respecto del tipo de lectura y respecto del tipo de adquisición de libros. Este estudio es del año 2008. Y ante la gravedad de nuestra cotidianidad, yo supongo que los escritores adherimos a la idea de reformar las bases del modelo educacional. Y digo supongo porque hasta el momento no conozco ningún documento oficial de la Sociedad de Escritores de Chile donde hay una reflexión de los socios en donde se diga que estamos adhiriendo a la reforma del gobierno, y donde estamos haciendo además propuestas para que la reforma sea profundizada, y en donde el tema de la lectoescritura esté presente, porque lo que se ha hecho hasta hoy no es suficiente. Y no solamente no es suficiente, sino que ha sido equívoco. Y no solamente ha sido equívoco, sino que además no ha dado resultados. Y eso nos provoca un problema serio como país. No es solamente un problema de los escritores que no tenemos lectores, es un problema de los empresarios porque sus trabajadores no saben leer una instrucción. Es un problema de los profesores porque sus estudiantes, ¿no es cierto?, no son capaces de leer una fotocopia. Es un problema país. Aquí los únicos que están ganando en este momento, bajo este modelo educativo fracasado, son nada más y nada menos que los sostenedores. Aquí no ganan los padres, aquí no ganan los estudiantes, aquí los únicos que están ganando son los sostenedores. Esta situación nos condena a una exclusión más profunda que la del propio modelo económico vigente, donde la producción individual está mediada por el concepto de mercancía y por tanto por los avatares del mercado, cuestión que corrige en parte el Estado con su política cultural de financiamiento a los creadores, pero donde se corre el riesgo de ser transformados en clientes frecuentes de los gobiernos de turno y por tanto vivir en una especie de travestismo cuyo único fin es no quedar mal con nadie. Los escritores necesitamos una reforma que aborde el descalabro cognitivo existente. Eso no significa paralizar los cambios estructurales. Si no se toca la raíz subsidiaria de la educación actual, es imposible la construcción de una educación pública. Ante la pregunta si nosotros podemos cambiar en algo el rumbo de las cosas, las respuestas, como sospecharán, son múltiples. La más fácil es decir que eso resorte del Estado porque supone pensar e implementar una política pública destinada a corregir los errores.
lo que es políticamente correcto, pero nos deja en la misma mesa, al calor de una buena conversa, acompañado, como yo supongo que todos conocemos, de una buena cerveza, o como se usa ahora, un vodka o un whisky. Una segunda posibilidad es ni siquiera plantearse el problema y apostar a seguir resolviendo ciertos aspectos de la vida, disputando, rasguñando o dando golpes, manotazos a los fondos concursables. Una tercera posibilidad es asumir el problema desde una perspectiva gremial e institucional. Si fuera así, y respondiendo por cierto desde el sesgo político, un primer paso sería habilitar las redes sociales de que se dispone, recurriendo a la comunidad. Y digo comunidad cuyo sentido último es la reconstrucción de la ciudadanía. Repito el vocablo, ciudadano, en un país donde lo usual es decir consumidor. Las relaciones establecidas desde el consumo son febles, porque en esencia se construyen bajo la matriz de la oferta y la demanda. Si la institución SECH es capaz de abrirse la posibilidad de generar vasos comunicantes con las organizaciones sociales, con el objetivo de reflexionar junto a las dueñas de casa, los trabajadores y trabajadoras, jóvenes y niños, sobre el valor de la lectura y de la capacidad de los creadores en la sociedad, de seguro no tendremos la varita que resuelve el problema, pero comenzaremos a salir del ostracismo y del autoaislamiento en que los escritores se encuentran. Hay algo en que la derecha tiene razón, y es en la necesidad de invertir recursos del Estado en los niños. En eso ellos tienen razón. Sin embargo, nosotros no necesitamos menos lectores. Simples consumidores. Si fuera por eso, la labor social de la SECH y de cualquier otro grupo de escritores sería tener presencia en la Feria Internacional del Libro y la Lectura, como ícono mediático, si se quiere, el mall cultural más importante del país. Si a nosotros nos sirviera solamente generar nuevos lectores, bastaría con eso. Pero el acto de leer, el ocio de la lectura, busca instar a la reflexión, al cuestionamiento personal y social. Una sociedad carente de lectura y del acto de escribir es una sociedad donde los ciudadanos tienden a disminuir. La comunidad pierde fuerza. Y en ese sentido se privilegian siempre las soluciones individuales y carentes de impacto social. Para lograr lectores de verdad, interlocutores válidos, tenemos que recuperar a los ciudadanos, tenemos que afianzar el espacio público, tenemos que volver a construir comunidad. Si no hay comunidad, si no hay espacio público, si no hay una interrelación que nos permita venir y tener una visión distinta, la función del escritor no tiene ningún sentido. Porque si el objetivo es vender libros, vamos a una feria, puede que nos vaya bien. Si el libro es bonito, si no, qué sé yo, puede que incluso venda barato. Pero ese no puede ser el objetivo del escritor, ni puede ser el objetivo de una institución como la Sociedad de Escritores.
el objetivo del escritor es otro. Porque las condicionantes sociales, o lo que podríamos decir, y lo que nuestro amigo Gregorio ha dicho, ¿no es cierto?, en términos superestructurales, hoy día la crisis es profunda. Hoy día, el acto de leer y el acto de escribir es un lujo. Y paga el precio del lujo. Paga el precio del lujo porque se paga por un taller para escribir. Paga el precio del lujo porque hay que pagar el IVA del libro. Una sociedad que se construye bajo esos parámetros. Y si los escritores, medianamente organizados, medianamente lúcidos, medianamente pensantes, aceptan una situación así, entonces no nos quejemos. Porque lo único que nos queda, insisto, es ir a apoyarnos, ir a rasguñar los recursos del Estado. Y por tanto, a desarrollar las redes, y por tanto, a golpear la espalda de los amigos, a ver qué proyecto sale, y a pelearse con el del lado, y a ver si por casualidad hay un amigo ahí en tal, ¿no es cierto?, en tal instancia de jurado, porque por ahí sí que parece que tengo posibilidad. Yo creo que eso es indigno, y eso ha sido indigno.